Un cordial saludo a todas y a todos. Mi nombre es Daniel Yancavil, académico de la Universidad Católica de Temuco, Chile, Sudamérica, y actualmente candidato a doctor en didáctica de las ciencias por el programa impartido por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile. Quiero compartir con ustedes el tema aportes de la enseñanza de la geografía a la interculturalidad en enseñanza básica, también conocida como educación primaria. Quiero partir con un contexto que no solamente responde a la realidad de Chile, Latinoamérica, sino yo diría que a gran parte de los territorios del mundo. Hoy día estamos en presencia de territorios multiculturales y efectivamente esto impacta sobre todo de manera importante en Chile, en la educación básica y primaria, que concentra el día de hoy los máximos porcentajes de cobertura para los niños y niñas, lo que nos trae como consecuencia de que hoy día en las escuelas esté imperando un currículum de características monoculturales, donde no hay un reconocimiento a la diversidad de los territorios y en particular a los conocimientos de los pueblos indígenas de aquellos espacios. Por lo tanto, estamos en presencia de una concepción occidental y chilenizada de la educación, lo cual se traduce en prácticas pedagógicas que generan aulas no inclusivas, que imponen este currículum monocultural como les he señalado. Y esa imagen que ustedes ven ahí corresponde a un monumento ubicado en la plaza principal de la ciudad de Temuco, Chile, donde están representados los actores que conformaron y dieron vida al territorio, donde está la población indígena representada por estos dos actores, el conquistador español, la presencia del soldado que incorporó la Araucanía al Estado-Nación chilena y el otro lado la presencia de los colonos, ¿ya? Todo esto nos va dando cuenta de cómo se fue configurando este territorio con estas características multiculturales. Y a partir de los antecedentes que aquí yo les presento, nos permiten concluir con una problemática, que es lo que me convoca a mí en esta investigación. Hemos revisado documentos del Ministerio de Educación de Chile, donde se establecen los programas de estudios y los textos escolares para la enseñanza en nuestro territorio. Hemos hecho una revisión por alcance con las principales investigaciones a la fecha sobre la temática. Hemos realizado entrevistas, cuestionarios a expertos, sumado a la experiencia profesional de quien les habla como docente de aula por muchos años y actualmente formador de los futuros profesores, lo que me ha permitido conocer y observar el contexto para llegar a determinar que el día de hoy la enseñanza de la geografía escolar en Chile carece de un enfoque intercultural que defina y orienta sus posibilidades educativas. ¿Por qué es para mí tan importante este tema y quise compartirlo con ustedes en este congreso? Lo quiero representar a través de dos grandes preguntas. La primera de ellas, ¿por qué la enseñanza de la geografía debiese asumir un enfoque intercultural? En lo personal, creo que hoy día los territorios, con las características que ya les mencioné, requieren ciudadanos que valoren las diferencias culturales de quienes habitan un espacio geográfico y generen dinámicas espaciales de convivencia intercultural sustentadas en el respeto y valoración por el otro. Acompaño también con la segunda pregunta. ¿Qué aportaría una enseñanza de la geografía con enfoque intercultural? Creo que a formar ciudadanos con competencias geográficas e interculturales que construyan espacios geográficos inclusivos y al mismo tiempo generar conocimientos didácticos que integren conocimientos, habilidades y actitudes de estudiantes provenientes de múltiples realidades territoriales y culturales, ¿ya? Y que puedan ser transferibles a los procesos de enseñanza-aprendizaje, enriqueciendo, ¿ya?, el trabajo pedagógico en las aulas. Esta investigación considera los siguientes fundamentos teóricos y conceptuales que ustedes están viendo visualizados en la pantalla y que se sustentan desde una mirada crítica, ¿ya?, tanto para asumir la enseñanza de la geografía como la interculturalidad. Y en ese sentido, señalarles que quienes asumimos la enseñanza de la geografía desde una posición crítica, asumimos que esta implica experiencias de aula, como dice ahí el extremo superior izquierdo, que desafíen y empoderen a los estudiantes para trabajar por la justicia social y la sostenibilidad ecológica.
no constituyen saberes ideológicamente neutros, sino que cualquier actividad que se plantee debe tratar crítica y creativamente esa realidad con el fin de mejorarla. Entonces, la enseñanza de la geografía en el día de hoy no debe apuntar a este tratamiento positivista y enciclopedista que ha venido predominando en los últimos años, sino que tiene que tener esta nueva mirada y enriquecida con un enfoque intercultural, asumiendo la interculturalidad desde una posición crítica y yendo acá al extremo inferior derecho. La interculturalidad crítica implica una acción y práctica transformadora donde los sistemas educativos ahora incluyan los saberes, conocimientos y prácticas culturales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes y otros grupos culturalmente diferenciados. ¿Para qué? Para poder contribuir a suprimir las desigualdades que se han establecido entre ellas y las culturas hegemónicas. Todo este discurso amparado en los autores que ustedes ven ahí para cada uno de los constructos teóricos que sustentan esta investigación. ¿Cuáles son los objetivos de esta? En primer lugar, explorar los aportes de la enseñanza de la geografía al desarrollo de prácticas pedagógicas y didácticas interculturales en escuelas básicas rurales en Chile. Y dentro de esta investigación existen varios objetivos, pero en el día de hoy, en esta jornada, quiero solamente dar cuenta del primero de ellos, que dice conocer las representaciones que académicos, docentes y también representantes mapuches, que son el grupo indígena mayoritario en Chile, tienen sobre la enseñanza de la geografía con un enfoque intercultural. Entonces, es súper interesante rescatar las voces de quienes habitan este territorio, las voces que representan esta diversidad cultural de la cual yo les he mencionado en diapositivas anteriores. Y el diseño de esta investigación, como ustedes pueden ver en esta tabla resumen, consta de un enfoque de corte cualitativo con un alcance exploratorio y que va a partir de las fuentes de datos y las técnicas de producción y recolección de datos que ven ustedes ahí proyectados, realizar un análisis de contenido tanto descriptivo y temático a partir de categorías predeterminadas que van a ir emergiendo a partir de la producción y recolección de datos y generar una codificación abierta que nos permita ya ir conociendo las primeras luces con respecto a la mirada de una educación geográfica con enfoque intercultural desde las voces de los diferentes actores de un determinado territorio. Y a partir de unas estrategias de análisis sustentadas en la triangulación de datos, de técnicas y de expertos a través de la utilización del software Atlas T versión 9. Hemos realizado, como ya se los mencioné, una revisión por alcance, donde finalmente se ha determinado seleccionar 58 publicaciones de los últimos 5 años, extraídas de diferentes bases de datos con publicaciones en diferentes países del mundo, y cuyos resultados vamos a dar a conocer en un par de diapositivas más. ¿Qué nos dice esta revisión por alcance, considerando la dimensión geográfica que hoy día, desde un punto de vista pedagógico, disciplinario y didáctico, encontramos tres grandes evidencias? En primer lugar, que existe una renovación de la didáctica de la geografía, ya no con este carácter tan positivista, sino interesada en el desarrollo de procesos cognitivos por parte del estudiante y que por medio de estrategias interactivas lo inviten a desarrollar un pensamiento geográfico para comprender la realidad social desde una dimensión espacial. Y desde la mirada de la interculturalidad, apreciamos tres grandes categorías: la competencia intercultural, la educación intercultural y las prácticas de enseñanza intercultural, que nos llevan a establecer que existe una actitud positiva hoy día en el profesorado para incorporar la interculturalidad en sus prácticas pedagógicas, pero que ellos requieren y demandan mayores conocimientos y herramientas para poder implementarlas en las salas de clases. Se realizó un cuestionario a expertos de diversas universidades del mundo y que tuvo como resultado 25 respuestas de académicos y académicas en torno a las preguntas que ustedes visualizan ahí, y que como resultado vamos a compartir con ustedes las respuestas a la primera pregunta.
¿Y qué nos dicen los expertos? Nos dicen que la educación geográfica contribuye al desarrollo de una sociedad intercultural, hace posible el conocimiento de espacios habitados a partir del reconocimiento del significado de los conceptos geográficos que emanan de estos territorios y que a la vez obviamente implica considerar los saberes locales y valorar la diferencia de quienes habitan estos espacios. Y finalmente contribuye al desarrollo de un clima de respeto mutuo entre las sociedades. Por lo tanto, los expertos de la academia nos dicen hoy en día que la educación geográfica puede constituirse en una maravillosa posibilidad para poder desarrollar la interculturalidad en las salas de clases y a partir de ahí generar espacios inclusivos que posteriormente se reproduzcan en los espacios y territorios donde los estudiantes, futuros ciudadanos, van a interactuar. Las entrevistas que se realizaron también nos hablan de una posición muy interesante con respecto a la interculturalidad y que ustedes pueden apreciar ahí, tiene múltiples interpretaciones según los actores del mundo indígena y de los espacios donde estos habitan. Y tenemos una afirmación súper categórica, como ustedes pueden observar, donde se nos dice que la interculturalidad es un concepto occidental, latinoamericano y no mapuche, vale decir, no es un concepto que provenga desde el mundo indígena. En este caso, como estamos hablando de una realidad particular, que es el caso chileno y la realidad del pueblo indígena mapuche, nos dice aquello. También se asume por parte de nuestros entrevistados como un concepto político asociado a proyectos de asimilación del mundo indígena por parte de los grupos dominantes y que nos va dando cuenta del carácter polisémico del concepto, como un concepto además funcional para consolidar un modelo cultural hegemónico que existe en el día de hoy. Y al mismo tiempo forma parte de un discurso de la población que va a variar de acuerdo con los intereses y los territorios donde estos habitan. Pero también si observamos la fila inferior, podemos darnos cuenta que es un concepto que hoy día está anclado en el sistema educativo por parte de los educadores tradicionales quienes trabajan en las escuelas rurales impartiendo el conocimiento indígena y que además es un concepto teórico que se trabaja en los contextos académicos universitarios. Pero ¿de qué también nos dicen estas entrevistas de que la geografía contribuye a reencontrar los espacios, cada uno de los cuales trae consigo una memoria y conocimientos arraigados, y que finalmente contribuye a generar un diálogo entre estos saberes, propiciando una convivencia intercultural y propiciando, por qué no decirlo, un encuentro epistemológico de diferentes saberes? Y por eso los invito a poder participar de este congreso a partir de estos resultados y la discusión que se genera a partir de estas tres ideas que quiero compartir con ustedes. Los territorios latinoamericanos, y en particular creo los diferentes territorios del mundo, son espacios geográficos donde es posible encontrar una variedad de culturas, lo que da cuenta de las características multiculturales de estos territorios. Y esto se transforma en un importante desafío tanto pedagógico como didáctico para los y las docentes, ¿ya?, que trabajan en estos territorios en cuanto a cómo abordar esta diversidad cultural y propiciar espacios inclusivos. Por lo tanto, existe un gran desafío que sería súper interesante conocer cuál es la mirada de ustedes con respecto a este desafío. En segundo lugar, la cultura y la multiculturalidad constituyen fenómenos que la geografía estudia y cuya relación justifica la necesidad de impulsar una enseñanza de la geografía que reconozca la diferencia cultural, promoviendo interacciones equitativas entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diversas. Y en ese sentido, en lo personal creo que la enseñanza de la geografía, recogiendo estos saberes diversos de estos múltiples habitantes de una sala de clases, puede efectivamente contribuir en pos, ¿ya?, de esta interculturalidad y espacios inclusivos de la cual yo he hablado en esta presentación. Y finalmente abre un campo interesante de investigación para indagar sobre realidades multiculturales y generar conocimientos didácticos que integren esta trilogía de conocimientos, habilidades y actitudes provenientes, como decía en diapositivas anteriores, de múltiples realidades culturales y territoriales,
para así poder plasmarlos en secuencias didácticas, en diseños de enseñanza, de aprendizaje, que contribuyen a una convivencia y a un diálogo intercultural en espacios geográficos que hoy día son claramente multiculturales. Por lo tanto, repito, la invitación está abierta a debatir y a conversar sobre estas temáticas que no son propias de un país, sino que también son propias de los diversos territorios que hoy día existen en el mundo. Y finalmente, mi apuesta es dar a conocer una enseñanza de la geografía que se transforme en una oportunidad para abordar la interculturalidad. ¿Y con esto qué quiero decir? Que me interesa mucho poder ir desarrollando y gestionando una enseñanza de la geografía con un enfoque intercultural, que integre esta diversidad, que recoja estos saberes y que vaya generando estos espacios inclusivos de los cuales he comentado. Y es la invitación que dejo con cada uno de los que van a escuchar y leer mi presentación. Y junto con dar las gracias, dejar ahí mis correos electrónicos para que usted se pueda contactar conmigo y poder quizás continuar este diálogo. Muchas gracias por haber escuchado.